días, en este video hablaremos sobre la resolución del caso clínico número 9. El grupo de trabajo está conformado por Ana María Aguilar, Ingrid Rosso, Juan Esteban Vergara, Laura Velasco, Manuela Caicedo y mi persona, Catalina Paz. Para la resolución del caso, este video se dividirá en tres pasos importantes. En primer lugar, hablaremos sobre la presentación del paciente con su respectiva información general, síntomas y exámenes. Luego hablaremos sobre la patología, en donde explicaremos la fisiopatología y cómo el paciente pudo haber desarrollado esta condición. Por último, hablaremos sobre el tratamiento y los niveles de atención. En primer lugar, hablaremos sobre la presentación del paciente. Tenemos una paciente de género femenino con una edad de 65 años, la cual no presenta antecedentes familiares ni personales. Su motivo de consulta es una debilidad intermitente de las extremidades durante más de 2 meses. Presenta una mialgia durante 3 días, pero no presenta pérdida ni de movilidad ni de orientación. Al examen físico no se revela ninguna anormalidad evidente, ya sea en el corazón, los pulmones o en el abdomen. Tiene una leve sensibilidad muscular en las extremidades, tiene una fuerza muscular de grado 5 en las extremidades superiores y una de grado 4 en las extremidades inferiores. Y por último, tiene los músculos de las extremidades normales. Tiene una presión arterial sistólica de 120 a 138 y una presión arterial diastólica de 70 a 87 milímetros de mercurio. Tiene un pH de 7,55, tiene una presión parcial de dióxido de carbono de 47,4 milímetros de mercurio y un bicarbonato de 41,2. Al analizar estos datos, vemos que tanto la presión sistólica como la presión diastólica se encuentran en un rango normal para su edad. Sin embargo, tanto el pH, la presión parcial de dióxido de carbono y el bicarbonato se encuentran en unos niveles altos. Por ende, podemos afirmar que la paciente se encuentra en una alcalosis metabólica. Ahora evaluaremos los exámenes clínicos o de laboratorio que se pidieron en la paciente, donde se encontró que la enzima aspartato aminotransferasa y la enzima alanina aminotransferasa estaban elevadas. Estas dos se evalúan mediante un cociente, en donde se pone la AST sobre la ALT, lo cual en este caso nos dio un 3,1. Cuando este cociente es menor a 1, puede implicar una enfermedad hepática, pero cuando es mayor a 1, como es en este caso, puede estar relacionado con lesión muscular o cardíaca. Asimismo, se encontraron alteradas la enzima lactato deshidrogenasa, que también ayuda a la producción de energía en el organismo, como estas dos, que se relacionan con lesión tisular o celular indistinguible. La mioglobulina, que es una molécula que se encarga de transportar oxígeno al músculo, también se encontró bastante elevada, ya que puede implicar un daño de este tejido. La creatina quinasa, asimismo, cuando se presenta una lesión muscular, se encuentra elevada, como es en este caso. También se encontraron niveles bajos de potasio, lo cual quiere indicar una hipopotasemia en sangre, ya que estos niveles se comparan con los niveles en orina, y en el caso de que en la orina se encuentren elevados, como puede corresponder a este caso, y en sangre bajos, quiere decir que estamos perdiendo potasio. Por último, la proteína en orina se encontraba elevada. Esto quiere decir que esta condición también puede implicar un fallo renal. A este paciente también se le ordenó una tomografía computarizada de abdomen, donde se encontró que en la glándula suprarrenal izquierda había una especie de mancha o de tumefacción hipertensa. Respecto a la fisiopatología, inicialmente analizamos la causa de consulta y concluimos que una debilidad intermitente de las extremidades y mialgia podía implicar una alteración en las hormonas o demás componentes que participan en la función muscular. Por lo tanto, decidimos preguntar por el hemograma y demás análisis realizados al paciente. En este se reflejaron niveles bajos de potasio que explicaban la debilidad muscular, en conjunto con altos niveles de creatina quinasa y mioglobina, que indicaban que gracias a esta hipopotasemia prolongada habían grandes daños musculares. Esto debido a que la falta de potasio ocasiona alteraciones de la polarización de la membrana celular, porque afectan la bomba sodio-potasio, que es la que podemos ver aquí abajo. Esta bomba es la encargada de mantener una diferencia de concentración a ambos lados de la membrana celular, sacando 3 iones de sodio de la célula y recogiendo 2 iones de potasio, para permitir el potencial de membrana en reposo, que es fundamental para la transmisión neuromuscular y el mantenimiento de las funciones celulares. Por ello, pequeños cambios en la homeostasis del potasio y en concreto en su concentración extracelular pueden tener importantes repercusiones en la excitabilidad neuromuscular.
Respecto al diagnóstico diferencial, nos informaron que la paciente presentaba alcalosis metabólica, lo que nos llevó a pensar que la paciente presentaba un déficit de potasio causado por alcalosis metabólica, que con el tiempo había repercutido en su estructura muscular. En la alcalosis metabólica, el aumento del bicarbonato sérico no permite la salida de hidrogeniones del interior, y esto produce la entrada de potasio para mantener la electroneutralidad. La entrada de potasio a las células se produce incluso cuando el pH plasmático no está en límites alcalóticos, lo que produce una hipopotasemia en sangre. Sin embargo, al analizar los demás resultados, encontramos altos niveles de ácido úrico, aminotransferasa de aspartato y aminotransferasa de alanina, todos posibles indicadores de tumores o daños renales. Bueno, hablando acerca del diagnóstico, podemos decir que dados estos niveles altos mencionados anteriormente y al ser indicadores de tumores y fallas renales, hicimos la relación con las imágenes diagnósticas proporcionadas. En este caso fue una tomografía computarizada abdominal que se puede ver en la presentación. Esta mostró un nódulo en la glándula suprarrenal izquierda, como se puede ver en la imagen, en el círculo rojo. Entonces, luego de analizar las hormonas que producía esta glándula y los efectos de sus alteraciones, concluimos en un diagnóstico de rhabdomiólisis por hipopotasemia causada por un aldosteronismo en la glándula suprarrenal izquierda. Este aldosteronismo se caracteriza por una sobreproducción y secreción de la aldosterona por parte de las glándulas suprarrenales. ¿Cómo pudo haber desarrollado esta condición? Al ser causado por una producción autónoma de aldosterona en la corteza suprarrenal, secundaria a la presencia de un adenoma productor de aldosterona, podemos decir que este tumor está haciendo que la glándula suprarrenal elimine el potasio y retenga el sodio en el organismo. Esto se puede evidenciar con esta imagen del uroanálisis realizado, en donde se distinguen con los círculos rojos los niveles de sodio y de potasio en la orina, que son anormales. Bueno, la rhabdomiólisis es un síndrome caracterizado por una necrosis muscular y la liberación del contenido de miocitos, las células de los músculos, a la circulación sistémica, lo que hace que aumente de gran manera, o sea, significativamente, la creatinina quinasa. Esta rhabdomiólisis se puede dar por diferentes causas. Entre estas están los traumas por esfuerzo físico excesivo, el alcoholismo, el consumo de drogas como las estatinas y ciertos trastornos genéticos y trastornos de electrolitos, que son muy importantes, como la hipopotasemia, que es la que viene aquí en nuestro caso clínico. Independientemente de la causa de la rhabdomiólisis, la vía final común es el daño del sarcolemma, esta unidad funcional del músculo, causando la sintomatología presentada en la paciente como debilidad muscular intermitente por la degradación por la necrosis de las fibras musculares esqueléticas de las extremidades, que es donde refiere el dolor y la debilidad, y la liberación a la circulación de estos electrolitos y las proteínas intracelulares en el sistema de la paciente. El cambio en los niveles séricos de aminotransferasas correlacionados con el nivel de creatina quinasa podría ser un marcador de lesión muscular en lugar de un daño a los hepatocitos. Por eso se podría justificar el dolor muscular que refiere la paciente. Ahora vamos a hablar acerca del tratamiento. Para este tenemos que los objetivos para la hipopotasemia es prevenir o tratar las complicaciones que pongan en peligro la vida, por ejemplo, arritmias, parálisis, rhabdomiólisis, debilidad diafragmática. También tenemos que reemplazar el déficit de potasio, diagnosticar y corregir la causa de este. La urgencia del tratamiento depende de la gravedad de la hipopotasemia, las condiciones asociadas, comorbilidades y la velocidad de la disminución de la concentración de potasio sérico. El riesgo de arritmia y hipopotasemia es más alto en pacientes de edad avanzada, pacientes con enfermedades cardíacas orgánicas y pacientes que toman medicamentos antiarrítmicos. La reposición de potasio es el pilar del tratamiento en la hipopotasemia. Este tipo de terapia está claramente justificado en pacientes con hipopotasemia debido a pérdidas renales o gastrointestinales de potasio. También debe considerarse cuando la hipopotasemia se debe a la redistribución de potasio desde el fluido extracelular hacia las células,
por ejemplo, parálisis periódica hipopotasémica con terapia de insulina, si están presentes o no inminentes complicaciones graves como la parálisis, la rabdomiólisis o las arritmias. La reposición continua de potasio durante varios días generalmente es necesaria, dado que el déficit total de potasio corporal puede ser notable en la hipopotasemia grave. La absorción en los compartimentos intracelulares puede ser lenta, lo que conlleva al potencial de hiperpotasemia transitoria a medida que se administra la reposición de potasio. Por ello, se debe monitorear de cerca el potasio sérico durante la represión de este. El potasio se puede administrar como cloruro de potasio, fosfato de potasio, bicarbonato de potasio o sus precursores, que son citrato de potasio, acetato de potasio o por último el gluconato de potasio. Como podemos ver, el bicarbonato de potasio o sus precursores se prefieren en pacientes con hipopotasemia por acidosis metabólica, por ejemplo, en una acidosis tubular renal, una diarrea, y este es el medicamento más utilizado para combatir esto. A continuación, hablaré sobre la atención primaria en salud, centrándome en la prevención e identificación temprana de la aracnoiolisis asociada a hipopotasemia. Para prevenir y detectar la aracnoiolisis temprano es de crucial importancia monitorear los niveles de potasio de pacientes con factores de riesgo de hipopotasemia. Por ejemplo, los pacientes con hipertensión arterial, con alguna alteración del balance externo de potasio debido a pérdidas digestivas, o también por una alteración del balance externo del potasio, pero por pérdida renal del ion. El personal de salud debe realizar una educación adecuada sobre los síntomas y signos de alarma de la hipopotasemia y la aracnoiolisis. Ante la sospecha de aracnoiolisis es crucial iniciar rápidamente la terapia de rehidratación intravenosa y corregir los desequilibrios electrolíticos, incluida la hipopotasemia, para prevenir complicaciones graves como la insuficiencia renal aguda.